Docente, espero se encuentre bien. En esta oportunidad expondré un tema de vital importancia, que es el terrorismo como principal problema social en el Perú. Asimismo, responderemos a 4 preguntas. Primeramente, ¿cuál es mi postura ante esta situación? Como bien sabemos que el terrorismo en los años 80 acarreaba una gran crisis política y social dentro del Perú, que apareciendo dos grupos, siendo Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. Bien es cierto que Sendero Luminoso fue un movimiento con ideologías marxista, leninista y maoísta. Ciertamente surgieron dentro del comunismo peruano. Ello, docente, nos indica que surgieron como un grupo pequeño en el departamento de Ayacucho. Es ahí donde se originó este movimiento. Después de ello, pues, se expandió en el territorio peruano, causando grandes daños y, asimismo, pues, bañando de sangre al país en los años de 1980. Permítame citar textualmente lo que indica la Comisión de la Verdad y Reconciliación 2004 en el capítulo 6, páginas 336 al 354, donde nos indica que el potencial terrorista se desplegó desde los ajusticiamientos con sevicia y prohibición de entierros hasta los cochebombas en las ciudades. El potencial genocida explícito cuando Guzmán anunció que el triunfo de la revolución costará 1 millón de muertos, aun cuando lo llamó a sus huestes a inducir el genocidio. Se desplegó especialmente en zonas indígenas, puesto que el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, reprodujo antiguas concepciones de superioridad sobre los pueblos indígenas. Estos hechos de violencias ocurridos en nuestro país, una época donde fue la más trágica, una época donde fue la más dolorosa y triste que hemos vivido en nuestro Perú contemporáneo. Épocas donde hubo muertes, épocas donde hubo cochebombas, épocas donde hubo desapariciones de muchos de los hijos de los pueblos, de las señoras que se dedicaban a las chacras, asesinatos dentro de las zonas rurales y también dentro de las ciudades. Y si hablamos bien de las zonas rurales, asesinatos de los niños, adolescentes y personas como autoridades, como tenientes gobernadores o gobernadores de los centros poblados rurales. Y dentro de la ciudad, los asesinatos de los policías, asesinatos de personas jurídicas, destrucción de inmuebles, edificios, de instituciones públicas que pertenecían al Estado, efectivamente. Estos hechos ciertamente causaron grandes daños en el Perú, tristezas que subjetivamente hasta hoy en la actualidad han causado grandes heridas a la población y asimismo también se ha causado grandes daños desde la época, desde los 70, 80, 90, y hay remanentes que hasta hoy en la actualidad vienen causando ciertos daños y estragos a nuestro Perú. Por ello, docente, nuestra postura o mi postura en esta posición es que el terrorismo es un problema principal que ha causado grandes daños en el pasado
y lo viene haciendo en la actualidad. Es mi postura que el terrorismo es un principal problema social en nuestro Perú. Asimismo, mencionaremos cuáles son los autores consultados y cómo apoyaron en el desarrollo del ensayo que ya se presentó docente. En ello, hacemos mención a Río Sierra Jerónimo, en su artículo Una mirada territorial de la lucha armada y de Sendero Luminoso 2020. En ello, habla que quién fue el fundador de Sendero Luminoso, pues fue Abimael Guzmán en el año de 1969. Esto ayudó a ampliar más mi conocimiento y a ahondar más en este tema de poder saber que este movimiento confrontó al Estado, se levantó en armas contra el Estado para que pueda combatir y derrocar al gobierno peruano. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder establecer un régimen comunista en el país. Este grupo también buscaba la revolución violenta y consideraba que la lucha armada era un medio para lograr sus objetivos. Sendero Luminoso adoptó ideologías maoístas y se inspiró en las experiencias revolucionarias de Mao Zedong en China. Este autor y su artículo me ayudaron a entender más sobre este personaje, esta persona que ciertamente causó grandes estragos a nuestro país. Asimismo, menciono al autor Torres Pingus, Daniel Armando, en donde dice, ¿no? En las crisis en la política interna y su impacto en la política exterior del Perú, 2018, donde nos habla aquí que ciertamente el impacto económico y de la inversión en el Perú se vio afectada. El clima de inseguridad generó grandes pérdidas económicas en el ámbito del turismo en el Perú. Muchos extranjeros ciertamente no querían venir al Perú por el mismo temor y miedo que ciertamente causaba este movimiento a nuestro país. Asimismo, podemos mencionar también a la Comisión de la Verdad y Reconciliación 2004, capítulo 6, desde la página 336 al 354, donde nos habla de la ferocidad de las personas que integraban este movimiento. Pude entender que estas personas estaban tan decididas a poder seguir la ideología de Abimael Guzmán a costa de su vida. Bien dice la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde dice, ¿no? Que estaban dispuestos a llevar la vida en la punta de los dedos y a cruzar el río de sangre. Estaban realmente dispuestos a entregar su vida para que puedan llegar a culminar con esa ideología. Asimismo, docente, ¿qué cambios se han identificado sobre el tema desarrollado en el ensayo que se ha presentado en la actualidad? Pues bien, vemos que en la actualidad el Perú ha implementado una serie de estrategias para hacer frente al terrorismo. Asimismo, se ha llevado a cabo una serie de operativos, incursiones en lo más recóndito de nuestro Perú, que es en el BRAE, donde muchas personas no logran ingresar. Las Fuerzas Armadas realizan los operativos para que puedan derrocar, para que puedan capturar a esos líderes y poder debilitar esa estructura de Sendero Luminoso. También se ha implementado el sistema de inteligencia. Obviamente, se ha capacitado con instituciones de otros países para una mejora
de investigación y llegar a poder capturar a esos grupos y movimientos de Sendero Luminoso. Dentro de ello también vemos qué permanencias identificamos sobre el tema desarrollado en nuestro Perú. Pues bien es cierto, docente, que hoy en día Sendero Luminoso hay rezagos, hay remanentes que ya podemos decirlo también que se ha unido conjuntamente con el narcotráfico, que ciertamente vienen causando daños a muchos, a muchas personas y también daños a las Fuerzas Armadas. Dentro de ello, pues vemos los atentados a los efectivos policiales en la carretera de Churcampa. Asimismo, recientemente en este año se ha visto el ataque en el BRAE de 4 efectivos policiales y uno de ellos quedó vivo. Asimismo, también se ha visto la captura del camarada José, que ciertamente ha estado llevando a cabo muchos emboscadas a las instituciones policiales. En el ámbito subjetivo se ha dejado muchísimo dolor, llanto y sangre en las personas afectadas por este movimiento de Sendero Luminoso. Gracias, docente, por la oportunidad y sus enseñanzas. Muchísimas gracias.